Bienvenidos al Relámpago del Saber. Empecemos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el derecho internacional público. Tenemos que decir que el derecho internacional público es la rama del derecho que se ocupa de las relaciones internacionales entre los estados y los sujetos internacionales. Es el marco jurídico por el que se rige la comunidad internacional, de manera de garantizar la paz y la justa resolución de los conflictos que pudieran surgir de las relaciones mutuas. En dicha perspectiva fundamental se distingue el derecho internacional privado. A diferencia de otras ramas del derecho, el derecho internacional público se ocupa de mediar jurídicamente entre entidades soberanas. En consecuencia, no consiste en un ordenamiento legal coercitivo, como ocurre con el aparataje legal dentro de cada país en específico. Por el contrario, es principalmente coordinativo, es decir, que procura conducir el conflicto a través de canales regulares, pacíficos y justos. Así, hace posible la construcción de normativas aceptadas por todos los estados participantes y a las cuales acepten voluntariamente someterse. Dichas normas podrían incluso tener rango supraconstitucional, como es el caso de los derechos humanos fundamentales. Ahora, en el siguiente punto vamos a hablar sobre el origen que tiene el derecho internacional público. El origen del derecho internacional público se sustentó en la necesidad cada vez más creciente de regular las relaciones diplomáticas entre los diferentes países de la comunidad internacional. Es un derecho de origen consuetudinario, ya que antes de que los primeros tratados regularan las relaciones entre los estados, ya existían pactos y reglas preestablecidas, generalmente aceptadas entre las partes, basados en planteamientos morales, filosóficos o religiosos. El tratado más antiguo conocido que regula este tipo de derecho procede de la antigua Mesopotámica, en torno al año 3200 a.C., que fijó las fronteras entre Lasgard y Umma, al finalizar una guerra entre las dos ciudades. No obstante, el inicio formal de esta disciplina como derecho está considerada entre los siglos XVI y XVII, ya que comienzan a aparecer estados soberanos con voluntad para establecer relaciones diplomáticas con otros en términos de igualdad jurídica. Un ejemplo de ello es el Tratado de Westfalia en 1648. En el siguiente punto vamos a hablar sobre las fuentes a las que recurre el derecho internacional público. El derecho internacional se sustenta en distintas fuentes del derecho, como primero, tratados y convenios internacionales, estos como instrumentos jurídicos fundamentales en la actuación de los estados a nivel internacional, ya sea para regular la relación entre los propios estados o entre estos y una organización internacional. Segundo, la costumbre. El derecho internacional público procede del derecho consuetudinario, es decir, de la costumbre pactada entre las partes. Como tercera fuente, tenemos principios generales del derecho internacional. Los principios jurídicos contienen los fundamentos y fines de la normativa internacional y están reconocidos por los estados. Algunos ejemplos son el de la buena fe o el de igualdad soberana entre estados. Como cuarta fuente, decisiones y doctrina judicial. Para determinar cómo se aplica una norma o un supuesto de hecho específico, las herramientas jurídicas de las decisiones judiciales y la doctrina son fundamentales. Una vez analizadas sus fuentes, conviene saber que el derecho internacional público se lleva a cabo por los tribunales y cortes internacionales. Algunos de los organismos más relevantes son la Corte Penal Internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el siguiente punto vamos a establecer las características que tiene el derecho internacional público. Estas características del derecho internacional público son, en su esencia,
Primero, su concreción mediante tratados y convenios internacionales. Segundo, el necesario consenso de los estados en la elaboración de su normativa. Tercero, la igualdad soberana, además de ser uno de sus principios, es una de sus características, ya que todos los estados pueden contribuir en igualdad de condiciones a la materialización de este derecho. Cuarto, su descentralización, al no existir poderes judiciales, legislativos y ejecutivos de carácter mundial. Quinto, el carácter dispositivo general de la normativa internacional, hacer esta dependiente del consentimiento de los estados. Como último punto, tenemos que concluir con lo siguiente. El derecho internacional público se compone de normas, costumbres y principios jurídicos que resultan aplicables a dos niveles diferentes. De un lado se aplica a las relaciones entre los estados y de otro lado a las relaciones entre ciudadanos que tengan carácter jurídico internacional. La regulación del derecho internacional público tiene un papel relevante en el mantenimiento de la paz en la comunidad internacional. Algunas de estas materias que lo componen son, primero, el control territorial, marítimo y aéreo, la normatividad de cooperación internacional, la protección de los derechos humanos, los conflictos que puedan surgir en torno a la extranjería y asilo, y el desarme nuclear y el armamento general. Muchas gracias por tu atención. Si te ha sido útil nuestro contenido, no olvides darle me gusta y suscribirte para que estés al tanto de todos nuestros videos de carácter jurídico.